examen, ¿no? El examen nos toca la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana ya tenemos que trabajar toda la semana y la próxima semana no vamos a hacer. Entonces, para el examen siempre tienen que tener su tabla. Esa tabla que se les da teoría tienen que tenerla pues acá. Me traen tablas, por favor, pero solamente tablas, pues no me traigan problemas solucionados, porque no, le voy a jalar, le voy a poner, ya simplemente yo le pongo una más la carita y ya sabrán cuál es su nombre, yo no voy a pelear con ustedes. Listo, solamente traigan tablas de calor interno de los animales, tablas de calor producido por el hombre, calor producido por algunos productos, las tablas de radiación, ¿no es cierto? Esos datos ustedes tienen que traerse para la EPIA, también le sacan una imagen, me lo sacan aparte, tienen su tablita ahí a la mano, para que esos datos no tienen que aprenderse de memoria, tienen que tener esa tablita con esta información ahí al costadito, pero como vuelvo a repetir, no quiero ver ejercicios desarrollados. Listo. La otra tabla que tiene que tener es esta, por supuesto, la tabla de conductividad térmica de los materiales, ¿no? Como es el manejo de materiales, que podemos cambiar materiales, cortar materiales, utilizar materiales, calidad, los que tenemos en el proyecto, que estamos dando, entonces tiene que tener la tabla completa. Buscan la norma 510, buscan el anexo 3 y también se lo cogen. No se comen, saquen su buquecito para que puedan trabajar. En clase no me dicen, no trabajen, profesor, pero no trajeron mala suerte, porque estamos avanzando ya que caiga. O sea, yo no voy a estar pidiendo que se lo presten, que lo presten al otro. Estamos muy felices. Si llegamos al examen así, ya saben lo que van a hacer. No hay ningún problema. Listo. Iniciamos con los problemas. Una vez que ya tenemos todas esas tablas en la mano y bajo el brazo, empezamos a ver un problema rápido. Vamos a leer lo que dice acá. Dice, para un ambiente de almacenamiento de 10 toneladas de carne, de res, es un almacenamiento cualquiera. Imagínense que es un ambiente de almacenamiento, una cámara frigorífica, una cámara de cualquier cosa. En este caso es una cámara de 10 toneladas de carne de res de 6,5 metros. La distancia es 6 por 5 por mitad. Es 6 por mitad. El ejercicio está en 6 por 5, trabaja en 6 por 5. O sea, si el ejercicio dice 6 por 5, quiere decir que 6 es 5, ¿correcto? Y una altura de 4 metros, quiere decir que la altura del piso a techo libre para esa cámara es de 4 metros. Es 4 metros para complementar un poco la idea y que, como se llama, sepan, 4 metros es un poco alto, pero porque las cámaras deben ser un poco más bajas, porque conforme menos volumen de aire, la máquina trabaja menos. Si tiene más altura, la máquina tiene que enfriar más aire, más volumen de aire. Entonces, no es bueno tener una altura. Pero ¿por qué será que tenemos una altura de 4 metros en una cámara guardado de carcasa de res? ¿Por qué será? ¿No quieren hacerse un puntito? A ver, tengo que pintar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí debería tener bajito, con problema bajo velas, va a ser más eficiente mi cámara, ¿no es cierto? ¿Alguien que ver hacer un punto? Nadie, ¿no? Está bien, pues. Tenemos que ver lo que no es impulso. Ya, y claro, se entiende, porque aquí la res, pues, ustedes saben cómo se almacena, ¿no es cierto? Las reses, o sea, una res más o menos cuánto pesa cuando la matan en el modelo. 200 kilos, 300 kilos. Media tonelada, ¿no? O sea, media tonelada nadie la carga al hombro, ¿no? Entonces se carga con el tiempo, entonces básicamente tienen rieles metálicos por el techo. Entonces la izan, un poquito eléctrico, izan al animal. Ya después de que han hecho todo su proceso de limpieza, de huevo, de suelo, etcétera, llevan al animal a la cama, ¿no es cierto? Entonces caminan por el riel y lo van llevando como un trencito, ¿no es cierto? Porque ya al sitio del objetivo y por la puerta también pasa el riel y entra. Pero una res tiene una altura importante, no debe chocar al piso, por supuesto, tiene encima el gancho que lo cuelga y encima el riel que está fijado en el techo para que puedan moverse. Entonces, por eso tiene esa altura. Pero en
realidad, si yo quisiera tener un menor consumo de energía, debería tener lo más chato posible. O sea, para que pueda moverse un hombre un poco más de altura, ¿no es cierto? Pero en este caso no es así, pues en este caso necesito el riesgo y eso me da una sobrealtura. Es inevitable, pues, ¿no? O sea, ese es el tema, por eso son 4 metros. Listo. ¿Qué más tenemos? Esa es una parte anecdótica del problema. Dice que la puerta mide 1,20 por 2,40, es la puerta térmica. Las puertas son térmicas, generalmente las cámaras tienen las puertas térmicas específicamente, se venden ya con serie de consideraciones ya definidas en los proveedores, cámaras con un determinado tipo de aislamiento, y generalmente son de apertura hacia afuera, no para adentro. ¿Listo? En algunos casos hay pocos corredizos, pero generalmente usamos estas de abertura hacia afuera. La puerta mide 1,20 por 2,40 y utiliza un foco. ¿Por qué utiliza foco adentro? ¿Por qué necesitamos foco adentro? Porque una cámara no tiene ventanas, es oscuro, ¿no es cierto? La cámara es puerta, no focos, ¿no? No hay forma de entrar adentro. Si aquí lo dejamos en la temperatura de afuera, aquí está todo cerrado. Listo. Entonces, un poquito, ¿no? Podemos poner 2, 3, 4, lo que sea. Que es simplemente de 1 hora promedio y hacer. Calcula el promedio de lo que entran y salen, etc. El promedio de 1 hora, que es el poco promedio, que es la cantidad de energía que está quedando dentro de la cámara, ¿cierto? El cual está construido con muros y techos de placa de control. Aquí estamos haciendo algo fácil, estamos haciendo que el muro y el techo sean igualitos, o sea que básicamente estamos poniendo que los muros y los techos sean placas de concreto. O sea, placa de concreto de hormigón ordinario denso de 10 centímetros de espesor. O sea, es un concreto de qué. Aquí podría terminar el concreto que yo quiera hacer, que es un concreto de 10 centímetros, de espesor, recubierto internamente con una placa de espuma de polietileno. El aislamiento interno de las cámaras puede ser de diferentes maneras. En este caso puede ser capa de polietileno, o sea, tecnopor, que a veces lo recubren con algún tarrajeo, o también hay planchas específicamente que se comercializan en el mercado, que son ya forradas con una lámina metálica que se pueden adherir contra el muro para generar el aislamiento que requieren, o sea, evitar que salga el frío hacia afuera, ¿cierto? Porque es una cámara, tenemos que mantener el frío. Entonces, básicamente lo que quiere es generar un muro aislante, un techo aislante, ¿cierto? Recubierto internamente con una placa de polietileno, que es tecnopor de 0,05 de espesor, o sea, es un tecnopor delgadito. Generalmente estas cámaras tienen tecnopor de 10 centímetros de espesor y tarrajeo de cemento arena. O sea, sobre el tecnopor, para que no quede el tecnopor libre, se tarrajea un sistema constructivo con una malla gallinera y unos anclajes, se genera una superficie de tarrajeo encima, entonces tú ves la pared tarrajea por detrás está el tecnopor. O sea, estamos hablando de una pared de concreto y un espacio de tecnopor, un tarrajero, ¿no es cierto? Entonces, tiene 3 elementos de ese material, ¿no? Que aquí lo ven un poquito en detalle constructivo. El detalle constructivo es el enfocado cemento arena, que es el tarrajero. Aquí tenemos la espuma de polietileno, de 5 centímetros, y aquí la placa de concreto. O sea, el calor tiene que fluir a través de este material, tanto en los muros como en los techos. O sea, en este caso el problema es papaya porque es todo igualito, ¿no? Todo igualito, las paredes y el techo. Y básicamente bajo estas condiciones, ¿no? Dice, un centímetro de tarjeta, un centímetro. Por lo tanto, las especificaciones técnicas del detalle constructivo están acá claritas. Listo. Entonces, la pregunta A, en este ejercicio que hicimos en alguna oportunidad, valía 6 puntos de la primera parte, o sea, 10 puntos era la pregunta total. Determinar la potencia en vatios del equipo de refrigeración, considerando que la temperatura interior requerida para, evidentemente, el almacenamiento de carne, en este caso es 5%. Y cuando yo quiero almacenar la carne por poco periodo de tiempo, es 5 grados.
hacemos por tiempo prolongado puede llegar hasta los 40, ¿no? O sea, en este caso es una cama temporal, o sea, son 5 grados centígrados que vienen a ser la temperatura ambiente de local. Y sabemos que la temperatura exterior, la temperatura ambiente, es 22 grados. O sea, hacia afuera tengo 22 grados y adentro tengo menos 5 grados. ¿En dónde estamos ubicados? En una latitud inicial, podría ser Cusco, digamos, por ejemplo. Dice que la fecha de cálculo es el 22 de diciembre, vamos a calcular. Generalmente la fecha de cálculo, cuando tienen un problema, buscan las etapas más críticas del problema. Yo busco solucionar un problema con los parámetros más críticos, que sean parte del cajón, ¿no? Entonces, en este caso le estamos dando una fecha cualquiera, que de alguna forma, como es verano, me está dando la época de más calor. Entonces, ¿cuál es la temperatura que yo debería buscar? Lógicamente, cuando hay más calor, ¿no es cierto? Y ese es lo que va a cubrir el aislamiento de mejor manera. No voy a buscar en invierno la temperatura más baja y voy a definir mi material con una temperatura baja. Entonces, hermano, tengo que ir a buscar las temperaturas extremas para lograr la mejor eficiencia de lo que estoy diseñando, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto, finalmente. Okay. Listo, entonces, 16 grados, fecha 22 de abril. Y el UDLA por aquí, básicamente ya la puerta, como viene, ¿cómo se llama?, de fábrica, ellos te dan ya un de respectivo, ¿no? O claro, tiene una serie de capas, tiene planchas, etc. Una parafernalia para lograr que el aislamiento sea, la vez ya hecha prácticamente, o prehecha, pero con las especificaciones completas. Entonces, en este caso, el luz de la puerta es 0.8. Y ya tenemos todo ese tema. Entonces, el primer problema sería determinar eso. Y la segunda parte del problema dice, cerramos la primera parte, calculamos y dice, proponga 3 soluciones de diseño para mejorar la eficiencia y el consumo energético del ambiente. Eso es muy importante, porque ustedes son ingenieros que tienen que poder analizar los problemas, ¿cierto? Y puedes calcular en estas condiciones, pero ahora ves el resultado y dices, proponga 3 soluciones de diseño para mejorar la eficiencia del consumo energético. Segunda pregunta, ¿correcto? ¿Listo? Pasamos al problema. Una teoría intermedia para poder llegar a cómo se llama a seguir a la solución del problema. Esta teoría es importante porque muchos de los problemas que voy a plantear en este tema del cambio térmico es el análisis de ustedes, los ingenieros, sobre esta situación, sobre todo en este caso de cámara, por ejemplo, donde yo planteo algunas mejoras, ¿no? Dice, ¿cómo planteamos las mejoras para lograr el balance térmico de energía cuando el resultado del cálculo no es igual a 0? Claro, evidentemente no es igual a 0 quiere decir que hay una diferencia de algo, o sea, los materiales, el flujo térmico no es igual. ¿Cuándo está bien diseñado? Cuando el cálculo es 0 o se parece a 0, ¿cierto? Quiere decir que ahí mis materiales, mis orientaciones, todas las cosas están óptimamente diseñadas, ¿cierto? Cuando no están óptimamente diseñadas, va a haber diferencia, el Q va a ser o más algo o menos algo. Entonces, o está calentando o está enfriando. Entonces, en esta cámara, por ejemplo, si yo analizo el video que está calentando, pucha, me debería preocupar, quiere decir que los materiales están mal empleados, tendría que reforzarlo, remarrosarlo, etc. Ver alguna solución. Entonces, cuando tenemos ese tema que yo necesito hacer, digamos, una mejora, lo que tengo que hacer es analizar mi ejercicio. Y eso también puede ser un problema que yo les pueda plantear, o sea, simplemente planteo el ejercicio, y entonces lo que tenemos que hacer es, ¿qué propongo? Para hacer un qué propongo tengo que hacer un diagnóstico, tengo que estudiar la fórmula, o sea, tengo que estudiar la fórmula, son los cálculos, los resultados, ¿no? Los resultados son de Q sub I, Q sub S, Q sub C,
Q B y bueno, si después el caso de Q B me entonces, eso lo tengo que analizar, o sea, como ingeniero, reviso qué es lo que está pasando acá, por dónde está perdiendo, por dónde está ganando, cómo lo puedo corregir. O sea, porque si tienes unos materiales utilizados, en las condiciones utilizadas puedes cambiar el material, puedes cambiar las condiciones, puedes cambiar la orientación, ¿cierto? Pero podríamos cambiar el curso mismo. Sí. Si estoy haciendo mi análisis, quiero hacer las mejoras. ¿El curso mismo lo puedo cambiar? No, depende de la actividad. Ese es de las personas y de los artefactos. Porque el curso generalmente son las condiciones de base del diseño. O sea, si yo estoy partiendo de esa premisa que están siguiendo que haya, en este caso, no sé cuántas decía, pero decían 30, son 30. O sea, si quiero bajar el consumo, disminuyo de 30 a 10, claro, por supuesto que de 20, pero ese no es el objetivo del tema, ¿cierto? El consumo no puede cambiar, son 30 animales y se acabó el pastel. Entonces, esas cosas no son negociables, ¿no? Es parte digamos, del requerimiento del diseño. Entonces, lo que sí puedes cambiar es QSUS, QSUC, QSUD, ¿no es cierto? Y bueno, el tema de máquina, para comunicar el movimiento. Entonces, esos otros sí los puedes cambiar, ¿no es cierto? Entonces, ojo con eso. Entonces, diagnostica. Igual que el médico. Está enfermo, te permiten, ¿no? En ese momento nos damos cuenta que están malitos de los bronquios. Uno está mal de no sé qué el estómago. Es el diagnóstico, o sea, el diagnóstico está en base a qué? A los datos numéricos del resultado. Tenemos que analizar eso, o sea, saber qué resultado me está dando QSUS, QSUC, QSUD. Es el diagnóstico, tiene que ser la parte médica. Entonces dice, analizar el cálculo y el intercambio térmico para determinar los valores que generan el desequilibrio térmico. Desequilibrio que puede ser para más o para menos, no sabemos. Si hay un desequilibrio, hay un problema. Entonces analizamos QSUS, QSUC, y QSUC, por ejemplo, tendríamos que diferenciar QSUC de los muros y QSUC de los techos. Generalmente, pero sí, muchas veces se presenta que las paredes que son de ladrillo son diferentes de los techos. No en este caso, por ejemplo, tenemos una losa angelada, que es muy diferente de en este caso el muro, que es ladrillo incómodo, y en este caso el municipio está arrastrado por ningún lado, ¿no es cierto? Es un tema. En este caso el muro es vidrio y ladrillo. El techo es diferente. El techo tiene ladrillo algerado, tiene un acético, tiene un tarajeo por acá, tiene una cobertura por arriba del ladrillo pastelero que está sentado sobre el corte de barro, sobre todo que se limpian. Entonces hay diferencias muy marcadas generalmente en los materiales que utilizo de uno y otro. Entonces, en muchos casos el calor se te puede ir por acá o se te puede ir por allá. Entonces, una de las preguntas que te puedo hacer es: ¿por dónde se ve el calor? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? Tienes que poder analizarlo, puedes decir, sí, lo que está fallando es el techo, soluciona el techo, dame una solución para el techo, ¿no? Entonces, tienes que entender tu cálculo. Si no entiendes el cálculo, ya estamos en nada. Ok, listo. Entonces, una vez que ya has determinado el diagnóstico, pasas a la propuesta. En el momento que has dicho que falla el techo, porque está jugando el calor por el techo, entonces tengo que cambiar de material. ¿Qué materiales cambio? ¿Qué cosas puedo hacer? Entonces, las soluciones que el médico va a determinar acá son de diferentes tipos. Por ejemplo, podría haber una orientación de la forma del edificio. ¿Por qué la orientación de la forma del edificio? Porque la orientación de la forma del edificio me da diferentes orientaciones, porque me da diferente cantidad de radiación que entra por el norte, por el este, por el oeste. Entonces, yo, cambiando la orientación del edificio, puedo buscar mejores propuestas de energía térmica, ¿no? O sea, si yo lo pongo siempre de este a oeste, voy siempre estar ganando en el oeste. Entonces, de repente lo digo así. O de repente estoy en una zona muy cálida, selvática, no me conviene ganar, entonces me pongo de tal manera que tengo un mundo cerrado por dentro del sol. Entonces, esa es una solución después de hacer un análisis, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la orientación del edificio son propuestas que dependen de esto, ¿no es cierto? O sea, tengo que saber qué es lo que pasa acá para yo poder proponer un poquito más. Es
Ese es el tema. Entonces, y eso básicamente se da por el análisis de la tabla de radiación. La tabla de radiación tiene todas las orientaciones, o sea, claramente están los datos, o sea, sabes dónde está el sol, cuál es la fecha, dónde está el calor, dónde está el calor, dónde está el frío. Ok, entonces buscaba la orientación, por ejemplo, para ganar o para disminuir. Eso tengo que dar cuenta yo, pues, leer la tabla y la leo. ¿Gano o pierdo? ¿Qué es lo que debo hacer? De acuerdo al diagnóstico de la. Igualmente, otra opción es reubicar y redimensionar las ventanas. Claro, la radiación generalmente entra por una área de ventana. El área de ventana, a lo mejor es más chiquita, menos radiación, ¿no es cierto? Si yo la cierro, ya no entra radiación en esa cara, ¿no es cierto? Entonces depende en dónde he puesto las caras, en la construcción, en la casa, en la vivienda, en lo que sea. Entonces, por ahí puedo saber qué cantidad de radiación está entrando, ¿no es cierto? Entonces, podría reubicar la ventana. Puedo tener la misma planta, en la misma forma, ya reorientada, pero la ventana de este lado la paso a este otro lado, porque por acá entra mucha radiación, entonces cierro y la paso por otro lado, donde no quiero que, o al revés. Entonces, buscas la posición de la ventana, si está en un dormitorio, que es cuadrado como este, tiene una ventana acá y una ventana acá, le pongo la ventana en el lugar que es más óptimo para ese ambiente. Si quiero que entre el sol, la pongo donde entre el sol. Si no quiero que entre el sol, la pongo donde no entre el sol. Entonces, por un lado estoy perdiendo y por otro lado estoy ganando energía. Eso me da cambiar de carga, ¿cierto? Entonces, ese es el tema que se lleva. Entonces, reubicar y reorientar. Reorientar y redimensionar la ventana. Tiene todas esas opciones. Reubicar, de aquí para allá, la ventana la paso al fondo. Y redimensionar, pasamos más chiquita, pasamos más grande. Esa es decisión de ustedes, es el diseñador que tiene que cambiar. Entonces, ¿qué otras opciones tengo? Modificaciones de materiales de muros, techos y vanos. O sea, sabemos que es un vano, ¿no? Un vano es un hueco para colocar la ventana, para colocar la puerta, son los vanos. Entonces hice modificaciones en materiales de muros. Claro, una vez que he terminado mi diagnóstico, si caliente el pie, yo puedo saber, en lugar de ladrillo, puedo concreto, podría poner adobe, podría poner cualquier material que quiera, pues, ¿no? O sea, drive o lo que sea, depende de lo que yo necesite. Si necesito que fluya calor, porque no fluye calor. Y eso me ayuda el diagnóstico, ¿no? Igualmente, los cambios de materiales del muro y del techo están en función del análisis previo de la fórmula, para que me diga por dónde está la fuga o por dónde está la entrada del exceso de calor, ¿no? En la selva, generalmente, estamos preocupados de por dónde entra la cantidad de radiación. Tengo que buscar que protegerme para que no entre el sol, ¿no? Entonces, habrá que buscarle más aislamiento, ¿cierto? Cerramiento de ventanas para que no entre la radiación. Igual para los techos, ¿no? La misma cosa. Y en lo vano, efectivamente, ver si queremos utilizar el vidrio normal, o sea, un vidrio más aislante, o hacer uso de contraventanas, ¿cierto? El contraventanas genera más aislamiento. Las ventanas sin contraventanas, realmente la temperatura fluye con mucha facilidad, porque el material de vidrio es un material muy delgado, y la temperatura fluye muy rápidamente en el interior del sistema. Entonces, claro, aquí estamos en una zona tropical, cerca del Ecuador, las temperaturas son bastante pasables, ¿no? Acá en Lima. Entonces, no tenemos problemas de esto en un lugar donde la temperatura cambia bruscamente, en el verano, esto no es una solución, ¿no? Tenemos que hacer soluciones de carga de vidrio, un funcionamiento un poco menor para que no fluya la temperatura tan fácilmente, ¿no? Si estamos en un clima frío. Entonces, esas cosas hay. Materiales de todo el cerramiento, techos, muros, vanos. Vanos también es ese vano, o sea, la puerta también, como una puerta cuando la cae, el calor entra y sale, si hubiera la puerta abierta, ¿no? También podemos tener una puerta con aislamiento térmico, poder maderas más cortadas, pueden hacer lo que quieran en el diseño, ¿cierto? Tienen que manejar las condiciones térmicas en este caso, ¿no? Finalmente, hay otra consideración que podrían tomar cuando hablamos de convección, cuando hablamos de movimiento de flujo térmico entre el interior
Entonces, tenemos dos cosas importantes que podemos hacer para controlar esa masa de la, ¿cierto? ¿En qué caso debemos poner doble puerta? Que creo que la comentamos en la teoría, ¿se acuerdan? ¿En qué caso deberíamos colocar doble puerta? ¿En clima frío o cálido? Cálido por acá. Cálido, ¿no? Frío por acá. A ver, ¿por qué frío? ¿Por qué cálido por acá? Porque les he mostrado incluso ejemplos de otras ciudades con las puertas de doble puerta, que no es claro. Claro, ¿cómo se llama? Hay unos ejemplos de doble puerta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque lógicamente cuando estás en climas muy fríos, si tú abres la puerta, o sea, como en este caso tengo una puerta ahí, imagínense que afuera la temperatura fuera 2 grados. O algo, en muchos sitios, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que podría estar con la puerta abierta como en este caso aquí, hacia afuera? Sería un hielo, por ejemplo, que no tendría la puerta cerradita, las ventanas también cerraditas. Y evidentemente, si es que yo tengo una puerta contraplacada como esta o cualquier puerta, fluye la temperatura muy fácilmente como por el vidrio, ¿no es cierto? Que fluye, o sea, fluye más rápido que por la pared de concreto o con la línea. Entonces es un material que es frágilmente franqueable por la temperatura. Entonces hay dos alternativas, o le pongo material de masa de lápiz o la otra, y es importante para el golpe de viento, o sea, cuando yo abro una puerta, el aire frío entra, ¿cierto? Como si fuera una bala. El aire caliente no le sale, el aire frío se trae inmediatamente, el aire frío se mete por abajo. Abre la puerta y se mete el aire frío. Entonces, ¿qué es lo que hacen en estos lugares? Es generar una doble puerta. O sea, tienen una puerta acá y otra puerta más. O sea, se tiene un espacio intermedio. Entonces, abre la primera puerta, pasas al espacio intermedio, entonces el aire no cambia. Cierra la puerta y después abre la otra puerta y entonces el frío, el aire frío de afuera no se mueve. Entonces, por eso se pone doble puerta. Y en muchas películas habrán visto que esas codifican mejor, también doble puerta, también hay otra que genera un espacio. Por eso, pues son climas muy feos. Ellos tienen los climas mediterráneos, ellos y los climas mediterráneos son muy variables. El verano es verano de verdad, donde llega la temperatura a 35, 40 grados, y en invierno llega a 5 grados abajo. O sea, ellos tienen verano de verdad, invierno de verdad. Aquí nosotros tenemos más o menos. Entonces, claro, para que tengan un clima frío, necesitan esos edificios públicos o los ambientes que requieren una doble puerta para que no se nos pone el viento. El viento inmediatamente abre la puerta y el aire frío se mete por abajo. Se te mete por abajo y el aire caliente se va por arriba. Entonces, si no tienes esa doble puerta, ya está frío. Entonces, esa es una condición. Y la otra dice, modificar la altura del techo. ¿Por qué planteo esa situación? Porque para temas convectivos, o sea, movimiento de masa de aire, ¿por qué la altura del techo es importante? Ya lo he dicho hace un ratito y se me estaba atentos. ¿A una altura del techo menor hace más calor, algo así? ¿Se concentra más el...? Claro, o sea, lo que pasa es que la altura, el volumen de aire es menor. Cuando el volumen de aire es menor, tienes menos cantidad de cambio de aire. O sea, cuando tienes una altura mayor, hay más volumen de aire y el ambiente es más frío. Conforme tú tengas más altura, el clima, el ambiente interno va a ser más frío porque te cuesta más trabajo calentar. Imagina que tú tuvieras el doble de altura. Esta aula va a ser más fría que una aula de techo. Entonces, si bajamos el techo, el aula va a ser más caliente. Exactamente con la misma condición de altura, o sea, es más caliente. ¿Por qué? Porque el volumen de aire es menor. Imagínense que el techo está bien bajito, acá. Entonces, lo que respiramos, lo que el calor de nuestros propios cuerpos empieza a limitar el volumen de aire que es chatito. Entonces se va a calentar más el ambiente, ¿no? En cambio, si esa altura del techo la hacemos más arriba,
ya no puedo calentar todo ese volumen de aire, ¿cierto? Entonces es el calentamiento por convección, por masa de aire. Entonces por eso es que una alternativa es modificar la altura del ambiente. Si estoy en clima cálido, ¿debo subir o bajar? Subir. Subir. Y en clima frío, tengo que bajar. Es por eso que las viviendas en la sierra son chapitas, y si van a la selva, efectos son altos. ¿Qué dice el reglamento nacional de edificaciones? Que la altura mínima en la zona de selva, zona que tiene que ser mínimo 2 centímetros, que hay pared. Mínimo, en cambio Lima, es 240 y hasta 230, ¿no? Se puede. Porque es diferente, simplemente por masa de aire, es una convectiva. Esas son las modificaciones principales que pudieran haber. O sea, las propuestas que ustedes pudieran hacer van a estar enmarcadas dentro de estos temas, siempre y cuando ustedes analicen bien sus sumandos de arriba para saber dónde está el problema. Entonces, el ingeniero debe identificar los problemas y abajo solucionar los problemas. ¿Cierto? Ese es el problema. ¿Listo? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, vamos a desarrollar entonces el problema. El problema era. Y falta una última parte, entonces, que es, hemos hecho nuestro cálculo y queremos, ya, el cálculo sale, ustedes han tenido el cálculo que han hecho, sale más tanto o menos tanto. Entonces, yo ahí mismo te pregunto, ya, si tu construcción está calentando, está enfriando, la que pregunta es que hago. Entonces, ¿cuál es si yo estoy suponiendo que mi temperatura de diseño es tanto, y como evidentemente el resultado no es igual a 0, y el resultado está calentando, entonces, ¿cuál sería la temperatura interna local en esas condiciones que estoy calculando? Si entonces tiene más, o sea, que está más carga energética, ¿cuál será la temperatura? O es negativo, entonces, ¿cuál es la temperatura interna real? Porque el primer cálculo que ustedes han hecho en el ejercicio que se han mandado, está una temperatura óptima de diseño de ese ambiente, entonces es la temperatura de diseño. Entonces, parto con esa temperatura y calculo con esa temperatura porque estoy suponiendo que es lo correcto, es la temperatura óptima para estar. Pero si el cálculo esto me sale más o menos, quiere decir que hay un problema, o sea, quiere decir que esa temperatura que estoy suponiendo no es la real. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál es la temperatura real? ¿Cómo lo calculamos? Y ahí está el tema, ¿no? O sea, entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es generar los sumados de la fórmula y lo que hacemos es despejar el TI, que es la temperatura interna, igualando toda la fórmula a 0, ¿cierto? O sea, yo lo que quiero decir es que si los sumados que tengo acá, los materiales que tengo acá, llegan igual a 0, quiere decir que estoy en equilibrio térmico, despejo la temperatura interna. ¿Cuál sería la temperatura interna con estos materiales y estas condiciones que tengo ahorita? La que ustedes han hecho en la práctica, por ejemplo, ahora, y que van a entregar. Entonces, esa temperatura, yo hago el mismo cálculo, pero esta vez despejo TI, que es la temperatura interna óptima, que es la que estoy buscando. Igual a 0, porque quiere decir que ahí se estaría en equilibrio térmico. Entonces pregunto, ¿cuál es la temperatura interna bajo estas condiciones que estoy trabajando? Simplemente despejo y se sabe la temperatura interna. ¿Se entiende por qué? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Porque estoy buscando aquí, lógicamente, entonces la temperatura real en las condiciones de esos materiales, de esa orientación, de esa fecha que estoy planteando. Y de hecho, los cálculos que ustedes tienen, como cada uno es diferente, algunos estará bien, otros estará mal, y digamos, la temperatura a esos lugares puede ser diferente. Nuevamente, les repito el problema que siempre, cuando yo quiero hacer un análisis ya a nivel regional o a nivel de una zona, siempre busco las condiciones más negativas para lograr que los materiales y los sean para esas condiciones más contradictorias, más contrarias al tema, ¿no? Porque lógicamente si soluciono eso, ya solucioné todo lo demás, ¿cierto? Entonces siempre debería ser el tema de tenerlo en cuenta, ¿no?
sea, el ejercicio recuerden que era la cámara frigorífica que tenía estas condiciones y bajo estas dimensiones de los materiales, etc. Y lo primero que está pidiendo es determinar la potencia en vatios. ¿Cómo determinar la potencia en vatios? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cuál es la potencia de la máquina que yo necesito comprar para poder refrigerar esta cámara? En watts, ¿sí? Tengo que buscar una máquina que tenga tantos vatios de potencia, o sea, 25, 30, 40. Si tengo una cámara grandaza, una máquina grandaza, si tengo una máquina chiquita, porque el refrigerador funciona en un proceso chiquito. O sea, aquí tenemos una dimensión perfecta. Listo. Ok, entonces, el tema era ahí determinar la potencia, ¿no? La potencia es, entonces, ¿cuál es la potencia de la máquina? Y la pregunta es, ¿cómo calculo la potencia? Esta es la fórmula. ¿Qué hago? Tengo ya la información de QSUI, QSUS, tengo todo. ¿Cómo determino la potencia? Claro, porque tengo QSUD, que es la máquina, que es la potencia, y calculo, porque aquí me va a salir una cantidad de más menos, ¿cierto? Generalmente más. Depende, pues sí. Pero esa potencia es la potencia de la máquina que voy a necesitar para enfriar el ambiente y llevarlo a las condiciones que estoy planteando, que es a menos 5 grados y para no sé cuántas veces la cantidad de animales. Para esa cantidad de animales, en esas condiciones, saco la potencia. Con esa potencia voy a reducir a menos 5 grados. Esa es la potencia de la máquina que yo voy a tener que comprar, por supuesto, mejor dicho, es la fórmula con que se calcula. En base a eso ya te puedes comprar los proveedores, lógicamente le dan un porcentaje adicional para que la potencia sea suficiente para que tenga la seguridad del carro, ¿no? Pero ellos ya saben manejar su rango de seguridad. Pero aquí estamos hablando académicamente cuál es la potencia. La potencia mínima para que esto funcione es tal. Esa es la que ustedes tienen que decir, o sea, despejar el QSUD y el cálculo de esta perspectiva, ¿no es cierto? Está claro, ¿no es cierto? Entonces, aquí básicamente, básicamente tenemos el cálculo, tenemos el cálculo de esa cámara, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hacemos el cálculo. Básicamente aquí tenemos las condiciones de los muros, del techo, de la puerta, ¿no es cierto? La diferente temperatura, tenemos las personas, el QSUI, perdón, las personas, fuego, cocina, etcétera, etcétera. Entonces voy poniendo, manejo un Excel normal, ¿no es cierto? Entonces voy botando la información que me va dando este tema acá. Aquí voy a tener el resultado del total de vatios día. Siempre la unidad vatios día, ¿no es cierto? Entonces QSUS, después de las orientaciones, voy calculando y me va a salir un valor. ¿Por qué me da el valor 0? No hay ventana, ¿no? Puso M, ahí tengo muros, techos, puertas y ¿cierto? Entonces ahí vamos calculando nuestros valores y vamos sacando el valor de 0, ¿cierto? Puerta está el valor de la puerta y de los muros y de los techos, ¿cierto? Entonces sumo y básicamente tengo acá, y el cálculo es que se está generando un calor de 43.000 vatios, ¿cierto? Bien. Después tengo acá la convección, ¿cierto? Calculo el volumen, ¿no es cierto? Los ambientes, la constante K, el C, ¿no es cierto? La diferencia de temperatura. Y siempre no se olvide de multiplicar por el número de horas, ¿no? Porque en este caso, siempre las horas es el resultado final de vatios día, total vatios día. La suma de acá, vatios día. Entonces, básicamente, aquí, por ejemplo, esto tiene 5 horas, 1 hora, 3 horas, tiene 2 horas, porque el sol tiene 2 horas. Durante los muros, techos, durante todo el día, 24 horas.
y el aire también durante 24 horas. Entonces, básicamente, el resultado acá está dando de valores de vatios día, ¿no es cierto? Voy sumando y aquí me sale que son 36.113 vatios. Se está calentando los productos que tengo adentro, la orientación o las condiciones que tengo. Eso quiere decir que tengo que comprar una máquina que tenga por lo menos 36.000 vatios. Si ya lo llevo a mi proveedor me dirá esta máquina va a ser más grande, tiene este porcentaje adicional, etc. Ese es otro tema ya comercial, pero ya no sabes cuál es el tamaño de máquina que necesitas. Esta máquina, por eso, la máquina es así de tamañazo, y ese tamañito o tamañazo te va a hacer la base de qué ambiente de cuarto de máquina necesitas para esa cámara. Ese es el primer problema. Entonces, básicamente tenemos que tener un cálculo de este tema que ya lo saben hacer y vamos a ver. ¿Listo? La otra pregunta era, proponga 3 soluciones para mejorar la eficiencia del consumo energético. Tenemos esto. ¿Cómo mejora la eficiencia energética? O sea, estoy gastando 36.000 vatios, pero eso es lo que me gasta. Todos los días tengo que pagar ¿cómo hago para que consuma menos y gaste ahorre plata? ¿No es cierto? No, ¿cómo mejoro? Propuestas, ¿saben? ¿Qué hago? La altura del techo. ¿No? ¿Cuál es? Cambiar el material, un material más adelante. Ok. Es una opción, más adelante. Entonces vamos a ver que aquí el flujo podría variar, ¿no es cierto? Luego más adelante. Los muros o los techos. O sea, en este caso, para el problema que estamos haciendo, el muro de techos es exactamente igual, pero podría ser que el muro sea de material, el techo de material, igualmente podemos cambiar los materiales. O podría ser que los materiales del techo sean tan malos que ahí se me va a el calor y no por los muros. Entonces ahí tengo que analizar bien ese tema. ¿Dónde se ve el calor? La respuesta es correcta, que podría ser por los muros o por el techo, pero debe ser igual. Pero si cambian los materiales, el techo y la pared, podría ser la respuesta mejor los techos, mejor los muros. ¿Ok? Ese es un tema importante. ¿Qué más? Ese es un tema. ¿Qué cosas tengo al ambiente interno? Tengo los focos. Arquitecto, creo que no se toma en cuenta el calor producido por la carne también. Muy buena pregunta. A ver qué dicen ustedes, chicos, ya. Está muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Aarón. Muy bien, Aarón. Te voy a dar unos puntos de favor. Por favor, me hace recordar. A ver, respondan, Aarón. Creo que no, porque ya estamos, la cara está muerta. Claro, ya no hay, o sea, un animal vivo sí genera calor. Nosotros generamos. Un producto, el almacén también genera calor por su oxidación, por su maduración, ¿cierto? Desde una vaca muerta. Entonces no hay, pues ahí no hay. Por eso es que ahí en el CUI solamente están los focos. Y el foco quiero que era 100 watts, quiero que había visto un foco de 100 watts. Ahora, claro, también podríamos cambiar el problema y decir, ¿es suficiente la iluminación de un foco de 100 watts para ese ambiente? No lo sabemos, hay que calcularlo. Todavía mi pregunta también me dice, calculen la iluminación y compararla con la tabla de iluminación por ambientes. ¿Qué resultado? Si correcto es sin finalmente la iluminación podría ser. Bueno, eso es primero la iluminación que es iluminación natural. En este caso es iluminación artificial que nosotros no estamos manejando. La iluminación artificial lo manejan los eléctricos, o sea, el departamento de mecanización maneja eso. Nosotros estamos manejando el tema natural. Pero si quisieran ver ese problema, tienen que ver el cálculo de iluminación artificial y por ahí lo hacen. Entonces, ¿cuál es el otro problema que todavía está faltando acá?
fíjense nuevamente, regresemos un poquito al programa. Ya, esta es la cámara. ¿Está bien la cámara? ¿Está bien el diseño de cámara? ¿Qué dicen los chicos? Diseñadores de cámara. ¿Está bueno o no? Está mal. Esta cámara está como si estuviera aislada del mundo, no hay nadie alrededor. ¿Qué haríamos para que, para que la máquina, digamos, no tenga que llegar tanto? O sea, ¿cómo reduzco? Además de los materiales que aumentar haga una buena reducción. Es una buena falta. Cambiar el diseño de las puertas. ¿Cómo así? Como mencioné hace un rato, podemos ponerle, bueno, en este caso también se pueden ponerles esas capas que son, para que no haya contacto directo. Otros no también. ¿Tu apellido, por favor? Sultan. Sultan, tiene que ser un correo que te den para puntos a apoyar. Lo que pasa es que la puerta de ese otro correo, pues, si ya les he explicado hace un momento, pues el que esperaba que me respondiera. Cuando abres una puerta directamente hacia un ambiente exterior, el caso que yo puse el ejemplo era que el clima afuera era muy frío, en este caso es al revés, entra la cámara y acá la cámara de 5 grados. Si yo abro la puerta y afuera hay 22 grados, ¿qué va a pasar con mi calor de acá? Se va, ¿no es cierto? Entonces tenemos que controlarlo de una forma. O le ponemos dos puertas, entonces se llama antecámara. Ustedes habrán escuchado algo de antecámara en las cámaras, frigoríficas, antecámara, ¿han escuchado algo? Si no me han escuchado, porque es una antecámara de una cámara frigorífica. Es un ambiente previo que evita justamente ese tema. Generalmente en las antecámaras a veces se utilizan, por ejemplo, se guardan algunos productos que no requieren tanto frío, pero absorben esa temperatura intermedia entre la cámara frigorífica y el ambiente exterior. La temperatura es un poco intermedia, o sea, va controlando, aminorando, amenguando, disminuyendo, digamos, el calor de fuera. Entonces, en este caso específico, lo que dice es que efectivamente las puertas deberíamos modificarlas de alguna manera. Una alternativa es, como dice, y ustedes han tenido algunas cámaras y tienen unos plásticos que hay colgados ahí, ¿cierto? Y hay algunos supermercados, hay unos plásticos. ¿Para qué son esos plásticos? ¿Se han preguntado por qué son los plásticos? De manera superficial se ha preguntado para qué son los plásticos. Lógicamente, la temperatura afuera, si tienen esos plásticos, como si tuvieras algún control, no se te fuga tan rápidamente la baja temperatura que estás conservando. Si tú conservas la temperatura, estás manejando las condiciones de tu máquina, no la estás haciendo sufrir a tu máquina para que trabaje. Claro, si fuera la puerta se calienta y tienes la máquina otra vez y enfriarla a 5 grados, ¿no? Entonces haces trabajar más la máquina, y haces consumir más electricidad y te cuesta más plata. ¿Quieres preguntar algo? Bueno, tal vez también cambiaría la primera capa de arena de cemento, la cambiaría por alguna especie de material como metálico. Usualmente cuando, yo trabajo en establecimientos de comida y usualmente son lugares metálicos que se ven las paredes metálicas. Pero esa razón sería técnica o por qué. Mira, te he dicho que efectivamente has visto que son metálicos, pero ya, ahora estamos en una clase de cambio térmico, pero ya no importa, dame la razón por qué sería metálica. Y hacer inoxidable. Puede almacenar, no puede mantener esa primera capa, puede mantener la temperatura. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Qué opinan? ¿El material necesita mejor temperatura? ¿El metal? con luz. ¿Cómo? Entonces, el material, ¿por qué se hace el suelo inoxidable? Porque es por limpieza. Es como ustedes han visto las cocinas que hacen, no debe ser inoxidable, en las cocinas de los hoteles, porque es aseo, es pura vaca que finalmente todavía hacer un traído todavía medio sangrando y cochino, ¿no? Se ensucia. Entonces, eso por limpieza debe ser inoxidable. Entonces, por eso que muchas de las cámaras son de ser inoxidable. Pero que aíslan más, no aíslan más. Definitivamente. Tiene que buscar un material que tenga más aislamiento térmico. Entonces, si tú me cambias el enfoscado por el metal, te invito a hacer el cálculo, a ver qué pasa.